Ha sido bueno, un poco un shock. Por mucho que uno intente prepararse para algo así, sigue siendo un golpe terrible, y todos estamos tratando de asimilarlo. Es realmente muy triste. El príncipe Eduardo, el miembro más reservado de la familia real, ha sorprendido a todos, y el Reino Unido entero está conmocionado. En una entrevista cargada de emoción, Eduardo reveló décadas de luchas personales que han marcado su vida tras los muros del palacio. Por primera vez habló de las profundas heridas ocasionadas por las constantes comparaciones con su hermano, mostrando cómo esas presiones moldearon tanto su infancia como su vida adulta. Ahora la pregunta es, ¿qué lo motivó a hablar en este momento y cómo reaccionó la familia real ante su valiente sinceridad? Acompáñanos mientras exploramos los momentos que cambiaron todo para el príncipe Eduardo. La familia real tiene algunos miembros problemáticos, pero Eduardo nunca fue uno de ellos. A menudo se le describía como el más reservado de la familia real británica. Sin embargo, cuando decidió hacer una revelación contundente, sorprendió a muchos como un chapuzón de agua fría. Fue algo inesperado, casi irreal, ver al príncipe que había construido una reputación de calma durante más de 6 décadas. Por primera vez, permitió al mundo ver cuánto le habían agotado los últimos años. No se trató de una confesión dramática. Fue simple y cruda, y eso la hizo aún más poderosa. Los espectadores comentaron después que sintieron como si estuvieran viendo a un hombre salir de su propia sombra. La reacción pública a la revelación de Eduardo fue inmediata. Personas que apenas le prestaban atención empezaron a notar la tristeza que siempre había estado oculta detrás de su sonrisa. Y lo que descubrieron sorprendió a todos. Se buscaron viejas grabaciones de Eduardo en eventos oficiales, reuniones familiares y visitas benéficas, comparando la imagen que el público tenía de él con la que ahora se mostraba. Sus ojos reflejaban una nueva tristeza, y muchos comprendieron lo invisible que había sido durante gran parte de su vida. Su papel siempre había sido discreto y de apoyo. Otros podían tener sus tormentas. Él debía permanecer sereno. Ver a aquel hombre antes tan firme temblar siquiera un poco despertó la simpatía de toda la población. ¿Qué podía estar pasando con el príncipe? Eduardo era el hijo más joven, aquel que rara vez estaba en el centro de la atención. Estudió en Gordon Town como sus hermanos, y luego historia en Cambridge. Sin embargo, el público rara vez lo asociaba con alguna crisis importante de la familia real. Era el miembro confiable que no generaba escándalos, que no buscaba titulares, ni demandaba atención. Algunos expertos lo describen como el motor silencioso de la familia, siempre presente, siempre en funcionamiento. En la familia real se han visto personalidades más ruidosas, pero ahora está claro que algo se estaba gestando dentro de él. Aunque seguía cumpliendo con sus obligaciones con la misma energía de siempre, algo en su postura había cambiado. Según fuentes cercanas a Eduardo, estaba preocupado por la reina Isabel II. Había crecido observando cómo ella enfrentaba las tormentas del poder. Eduardo era el más cercano entre sus hijos. La reina llevó a cabo más de 15,000 compromisos oficiales durante su reinado, y su carga de trabajo continuó hasta pasados los 90 años. Eduardo trató de seguir ese ejemplo. Vio en su constancia una fortaleza personal. Cuanto más quería honrarla viviendo con la misma firmeza, más su fuerza se convirtió en un peso sobre sus propios hombros. Eduardo se prometió a sí mismo mantener unida a la familia de la manera que pudiera tras su fallecimiento. Una promesa hecha en silencio el día en que ella murió. Ese mismo día, el Reino Unido guardó más de 10 días de luto y casi 250,000 personas hicieron cola para verla en su lecho de estado. Él quería igualar su calma y sentido del deber. Sin embargo, cada mes tras su muerte le hacía sentir el costo de ese juramento. La responsabilidad se asentó en sus huesos. Se despertaba con la sensación de que algo valioso se le escapaba, y no sabía cómo detenerlo. Pero eso no era todo. La unidad que la reina había mantenido durante décadas comenzó a desvanecerse rápidamente tras su partida. Todo empezó de manera sutil. Menos fotografías familiares, menos apariciones conjuntas en público,
menos contacto entre las diferentes ramas de la familia. Personas cercanas al palacio confirmaron que el calor que solía llenar la sala cuando ella ya entraba ya no estaba presente. Sin ella, cada desacuerdo parecía más grande, cada distancia más amplia. Eduardo observaba cómo aumentaba la tensión entre Carlos, Eduardo, Guillermo y Harry. Lo que antes eran desacuerdos manejables se volvió más serio. Las discusiones sobre el futuro de la monarquía generaban nuevos puntos de presión. La fricción entre Guillermo y Harry seguía resonando en todo el mundo, con encuestas que mostraban que el público británico ya no confiaba en la relación entre los hermanos. Otro problema era la situación de Eduardo. Esto no solo afectaba la imagen pública de la familia, sino también los vínculos emocionales internos. Carlos tenía sus propias batallas al intentar guiar la institución en una época con menos miembros activos y con una demanda mayor de transparencia. Cada hombre enfrentaba su propia tormenta. Cada tormenta añadía tensión al ambiente que Eduardo atravesaba a diario. Él absorbía todo en silencio. No discutía, no tomaba partido. Simplemente lo asimilaba, y el peso crecía dentro de él. Había más puertas cerradas, llegadas más calculadas, conversaciones más controladas dentro del palacio. El lugar que alguna vez se sintió como un hogar empezó a parecer un museo, donde todos trataban de no perturbar el silencio. La distancia emocional se convirtió en su mayor desafío. No era una crisis pública. Era la atmósfera privada lo que más le dolía. Caminaba por habitaciones donde aún residía el eco de risas pasadas, pero el aire presente estaba cargado de tensión. Miraba los retratos de la reina y sentía al mismo tiempo consuelo y presión. Pensaba en su calma, su firmeza, su capacidad de unir a la gente, y se preguntaba por qué él no podía recrear la misma sensación. Esa silenciosa pregunta se convirtió en la semilla de su lento punto de quiebre. Cuanto más lo intentaba, más se acercaba al límite de su paciencia. No fue un colapso explosivo, sino un cambio interno gradual. Lo que muchos no percibieron es que la situación actual de Eduardo no era un hecho aislado. Para entenderlo, debemos remontarnos a su infancia, el momento en que todo comenzó. Durante sus primeros años, Eduardo fue el niño tranquilo de la casa. Carlos era el centro de atención de todos. Ana tenía una confianza que la hacía destacar en cualquier sala. Eduardo, en cambio, atraía miradas sin esfuerzo. Desde muy joven comprendió que era diferente. No luchaba por espacio. Prefería observar, escuchar y dejar que el mundo girara a su alrededor. Algunos confundían esto con timidez, pero en realidad era una sensibilidad que nunca aprendió a ocultar. Notaba cosas que otros niños ignoraban. Cómo una persona se movía cuando se sentía incómoda. El cansancio del personal tras largas jornadas. La manera en que su madre llevaba la corona con equilibrio, ocultando la tensión interna. Prestaba atención a los silencios, a los estados de ánimo. Recordaba pequeños detalles que nadie esperaba que percibiera. Estos hábitos moldearon su carácter y lo empujaron silenciosamente hacia una vida de observación. Su cercanía con la reina surgió de manera natural. Ella ya entendía que no estaba construido como los demás. Eduardo sentía que ella podía percibir la confusión ruidosa dentro de él, incluso cuando no decía nada. Encontraba consuelo en su presencia. Cuando la vida en el palacio se volvía demasiado pesada por las expectativas, se quedaba cerca de ella porque su sola presencia aligeraba el ambiente. En una entrevista, admitió que la reina Isabel le dijo en alguna ocasión que sabía que veía el mundo de manera diferente. Era un gesto de aliento. Aunque incluso siendo niño, Eduardo percibía que esa visión podía ser tanto una bendición como una carga. A medida que crecía, la cuestión de su lugar en el orden real se volvió imposible de ignorar. La jerarquía familiar era clara y pública. Carlos era el futuro rey. Ana había construido ya una identidad fuerte. Y Eduardo atraía atención tanto dentro como fuera del palacio, aunque de manera distinta. A menudo se sentía como una pieza extra en un conjunto que ya parecía completo. No quería competir con ellos. Buscaba encontrar su propio camino, algo que se alineara con su manera de ver la vida. Pero definir ese camino resultó más difícil de lo que muchos imaginaban. Sus luchas no fueron dramáticas.
eran pequeñas y constantes. Intentó unirse a los Royal Marines en sus primeros 20 años, pero abandonó el entrenamiento tras 4 meses. Los críticos no tardaron en reaccionar. Los periódicos lo describieron como carente de resistencia. Y si eso te sorprende, espera a escuchar su siguiente movimiento. Algunos años después, se aventuró en la producción televisiva con la empresa Ardent, que se convirtió en objeto de burlas en varios medios británicos. Algunos señalaron que sus programas rara vez obtenían altos índices de audiencia, y que en una ocasión su compañía filmó cerca de Guillermo en la universidad, contraviniendo las indicaciones del palacio. Los medios amplificaban cada tropiezo debido a quién era él. Cada titular socavaba un poco más su confianza. Intentaba seguir adelante, pero esos momentos se asentaban silenciosamente dentro de él y moldeaban la manera en que se evaluaba a sí mismo. Entonces llegó Sophie. Cuando la conoció, su vida cambió de una forma que nunca había anticipado. Ella comprendía su tipo de ternura y le ofrecía algo que nunca había tenido de manera constante: seguridad emocional. No lo trataba como un personaje de fondo, lo trataba como un hombre que merecía espacio y reconocimiento. En 1999, su boda fue seguida por más de 200 millones de personas, pero Eduardo no se sintió abrumado aquel día, porque Sophie estaba a su lado. Tenerla significaba contar finalmente con alguien que lo veía con claridad, y lo sostenía de una manera que el público jamás había hecho. Con Sophie encontró equilibrio. Ella le permitió construir una vida donde podía ser la versión de sí mismo que realmente le gustaba. Trabajaron juntos en obras benéficas, apoyando causas sin la atención global, logrando cambios significativos. La gente notaba cómo se relajaba a su lado, y sus hermanos también lo percibieron. Era como si las partes más suaves de su personalidad finalmente tuvieran espacio para respirar. Aún así, las comparaciones nunca cesaron. Carlos tenía la corona y continuaba con sus deberes, participando en más de 500 compromisos durante varios años. Eduardo, por su parte, permanecía bajo la constante mirada pública mucho antes de que comenzaran las controversias más serias. Se sentaba en silencio cumpliendo con sus responsabilidades, esperando que algún día el mundo lo reconociera como algo más que el hermano discreto en las sombras. La inseguridad no dominaba su vida, pero se hacía presente cuando las cámaras estaban demasiado cerca o los críticos comparaban a los hermanos. Sabía cómo lo percibían los demás y deseaba que comprendieran que los miembros más tranquilos de la familia también tenían sus propios deberes. Entonces ocurrió algo que lo dejó destrozado: la muerte de la reina Isabel. Según fuentes cercanas a Apulca, su fallecimiento reabrió todas sus inseguridades de golpe. Ella había sido la única persona que entendía su sensibilidad, no como debilidad, sino como parte de su naturaleza. Perderla fue como perder el único ancla que lo había mantenido firme desde la infancia. El funeral fue seguido por más de 4.000 millones de personas en todo el mundo. Para Eduardo, fue simplemente abrumador. Se mantuvo junto a sus hermanos en duelo, pero su dolor no era solo por amor a ella. También era por su identidad. Sintió la ausencia de su presencia más profundamente de lo que esperaba. Sin ella, el palacio se sentía distinto y él se sentía vulnerable. Tras su muerte, algo que había enterrado durante años comenzó a emerger de nuevo: el costo emocional de la vida dentro de la monarquía, aquel que había aprendido a soportar desde niño. Pero esta vez, ya no pudo reprimirlo. No era ira, ni miedo, era presión. Y esa presión alcanzó su punto máximo durante una reciente reunión familiar. Lo que estamos a punto de revelar cambiará todo lo que creías saber sobre Eduardo. La confrontación de Eduardo con el rey Carlos. Recientemente, el rey Carlos convocó una reunión de la familia real. Sin ceremonia, sin fanfarrias, solo una reunión en una habitación. El espacio olía ligeramente a madera pulida y alfombra antigua. Ese tipo de aroma que siempre recordaba a Eduardo las largas horas caminando por los pasillos en su juventud, observando y reflexionando en silencio. El nivel de tensión era alto,
La preocupación pública había ido en aumento y la familia necesitaba mostrar unidad. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de frustración, y Eduardo lo percibió casi antes de que la reunión comenzara. Cuando el rey Carlos abrió finalmente la sesión, se centró en mantener a la familia alineada y tranquilizar al público. Habló de unidad, de la importancia de medir cada acción con disciplina, de protegerse contra cualquier error que pudiera filtrarse al ojo público. Cuando le tocó hablar a Guillermo, repitió casi todo lo que su padre había dicho. Todo giraba en torno a las apariencias, a evitar el más mínimo indicio de vulnerabilidad. Eduardo escuchaba, notando la insistencia de Guillermo en la perfección y la contención. Cada palabra le recordaba que la familia había sido entrenada para priorizar la imagen sobre la paz interior. Harry no asistió a la reunión. Nadie lo mencionó abiertamente, pero Eduardo podía sentir el vacío que eso creaba. Todos sabían que faltaba un fragmento de la familia. Podía ver la preocupación en el rostro de Carlos. Esa ausencia hacía que cada comentario sobre la unidad familiar sonara como una falsedad intencional. Había generado en Eduardo una profunda incomodidad. Entonces llegó el momento que fracturó la parte más serena de su autocontrol. Carlos declaró con calma y naturalidad que algunas relaciones dentro de la familia real eran irreparables. Las palabras impactaron a Eduardo como un golpe físico. Pudo sentir cómo el aire a su alrededor cambiaba y algo dentro de él se transformaba. Había sido un observador silencioso, lidiando con tormentas internas y frustraciones personales durante años. Pero esto era distinto. Se trataba de una declaración del jefe de la familia, una afirmación de que ciertos vínculos ya no merecían cuidado ni protección. La frase despertó en Eduardo una necesidad urgente de reaccionar. Fue entonces cuando hizo algo que dejó a toda la familia en shock. Eduardo habló de honestidad emocional, de la necesidad de reconocer los sentimientos en lugar de enterrarlos en la búsqueda de la perfección. Criticó la obsesión de la familia por las apariencias y les recordó que a menudo esto ocurría a costa de la conexión genuina. Por primera vez, desafió abiertamente a la familia, confrontando la estructura rígida y la frialdad emocional que había gobernado sus relaciones durante tanto tiempo. Quienes presenciaron la reunión señalaron que los ojos de Carlos se agrandaron, que Guillermo cambió su postura y que Camila desvió la mirada por un instante, sin saber cómo reaccionar ante la ruptura del protocolo. La explosión no terminó allí. Eduardo habló del costo emocional de vivir tras los muros del palacio, de actuar con perfección mientras se sentía profundamente agotado. Habló de los momentos en que vio a la familia fracturarse en silencio, de cuando anhelaba calidez y conexión que parecían siempre fuera de su alcance. Al finalizar, pudo percibir el asombro en los rostros a su alrededor. Incluso Carlos, que normalmente dominaba la sala sin esfuerzo, parecía sorprendido. Guillermo, orgulloso de su autocontrol, solo podía mirar fijamente. Camila se perdió por un instante en la escena, pero trató de desviar la mirada. Eduardo comprendió que no había querido impactarlos tan profundamente, pero la verdad que les contaba ya no podía permanecer oculta. Abrumado por sus reacciones, salió de la sala. Al principio deambuló por los pasillos, sin notar siquiera al personal moviéndose en silencio realizando sus tareas. Su mente estaba llena de tensión, del desafío, del peso de hablar con honestidad en un lugar donde la verdad a menudo se silenciaba. Se sentía a la vez liberado y aterrorizado. Hablar había aligerado su corazón, pero también había expuesto una fractura que aún no podía reparar. Mientras deambulaba, Eduardo pronto encontró algo que cambiaría la historia. Se detuvo junto a la puerta de una habitación silenciosa y notó una carta sobre un escritorio. Le resultó familiar. El papel era grueso, la caligrafía precisa y deliberada, inconfundiblemente de la reina. Había visto antes cartas de ella, usualmente formales y dignas, pero esta era diferente. Muy personal. Dirigida no a un rol, sino a una persona. Al leerla, sintió su presencia. La carta hablaba de la importancia de proteger el corazón de la familia, de reconocer que la unidad no era solo cuestión de apariencias o imagen pública, sino de conexión emocional, de verse realmente unos a otros
incluso cuando era difícil. Le recordaba que la fuerza no se medía únicamente en compostura o perfección, sino en comprensión, empatía y el coraje de hablar y actuar con honestidad. Al recorrer sus palabras, Eduardo se sintió reconfortado. La reina confiaba en él para llevar algo vital dentro de la familia. Su mensaje le recordó que la responsabilidad de mantener emocionalmente unida a la familia recaía ahora en parte sobre él. Que su yo silencioso, sensible y observador no era una debilidad, sino una necesidad. Reconocía las complejidades, las fracturas y la distancia que había crecido entre sus hermanos, y lo animaba a ser un puente, una presencia capaz de nutrir donde otros se habían vuelto rígidos. La carta hizo que Eduardo se detuviera un momento. Comprendió que su desafío a la familia, las palabras que había arriesgado a decir en voz alta, eran solo el comienzo. Entendió que proteger el corazón de la familia no era un acto puntual, sino un esfuerzo paciente y constante que requería resiliencia, valentía y sensibilidad. La responsabilidad no sería sencilla y la tarea complicada. La carta le dio una dirección silenciosa, pero innegable. La reunión y sus consecuencias habían dejado al descubierto fracturas, tensiones y ausencias en la familia que ya no podían ser ignoradas. Su propia voz había roto un silencio mantenido durante años, y las palabras de la reina le recordaron por qué esa voz era importante. Guardó la carta en el bolsillo, y en ese momento decidió confesar. Su confesión sacudiría a la nación como nunca antes. En un reciente documental que celebraba la vida y legado de la reina Isabel, Eduardo hizo una revelación que dejó perplejo al pueblo británico. El día de la entrevista, entró al estudio con compostura. Parecía seguro de sí mismo, aunque Sophie percibió que no estaba completamente tranquilo. Le tomó la mano en señal de apoyo y él asintió levemente, agradecido. Pero la tensión se aferraba a él como una segunda piel. Las cámaras empezaron a grabar, las luces parpadearon y el equipo se preparó en silencio. Todo el montaje estaba pensado para celebrar el legado de la reina, pero Eduardo planeaba hablar no solo de los logros públicos, sino también de los recuerdos más íntimos. La conversación comenzó de manera ligera, con preguntas habituales sobre los éxitos de la reina. Eduardo respondía con cuidado y cortesía. Su voz era serena, aunque cualquiera atento podía notar la tensión que lo acompañaba. Luego llegó una pregunta sencilla sobre ella en lo personal, sobre su vida detrás de los ojos del público. Hizo una pausa. Respiró hondo y su mirada se desvió ligeramente, como si evocara algo. Entonces, Eduardo soltó la bomba. Habló de una conversación privada que había tenido con la reina hacia el final de su vida. Describió el momento como íntimo y sin defensas. Uno de esos raros instantes en que un monarca permitía que su familia viera sus temores, esperanzas y deseos. Ella le había pedido que llevara adelante algo muy importante: que la conexión emocional entre sus hijos, sus nietos y la familia en su conjunto permaneciera intacta. Le encomendó proteger el corazón de la familia, no solo su imagen, una responsabilidad que exigiría vigilancia, paciencia y valentía. Pero eso no fue todo. Mientras Eduardo relataba las palabras de la reina, la emoción contenida durante décadas emergió finalmente. Admitió sentir que había fallado en esa promesa. Lágrimas brotaron de sus ojos, espontáneas e implacables, recorriendo su rostro. Habló de las fracturas dentro de la familia, de las presiones del deber y de las heridas que permanecieron sin palabras. Confesó un profundo arrepentimiento y un anhelo por la calidez y la conexión que una vez definieron a su familia. Recordó momentos de su infancia, las tranquilas veladas con la reina donde compartía historias o enseñanzas. Rememoró cómo veía crecer a sus hermanos bajo la mirada pública, cómo enfrentaban triunfos y decepciones, mientras él permanecía en un segundo plano, observando, apoyando, sintiendo a la vez admiración y aislamiento. Explicó que la familia con frecuencia se había fracturado bajo el peso del deber y de las expectativas. Su voz temblaba en ocasiones. Se percibía el dolor de décadas observando relaciones tensarse bajo presiones invisibles.
Pensaba en Eduardo, recordó momentos en los que una risa podría haber aligerado las cargas, cuando una conversación habría podido acortar distancias, cuando la honestidad habría ayudado. Pero nada de eso llegó a suceder. Sus palabras pasaron de la reflexión a la revelación. Admitió que quizá la monarquía había dependido demasiado de la perfección y la apariencia, y que tal vez era momento de abrazar la humanidad. El público esperaba a menudo demostraciones impecables, con postura intocable y dignidad constante. Sin embargo, la confesión de Eduardo sugería que había valentía en la vulnerabilidad, valor en la honestidad y fortaleza en reconocer la imperfección. Entre lágrimas, habló de una visión para el futuro, no grandiosa en ceremonias, sino íntima en propósito. Quería que la monarquía fuera un espacio donde las relaciones importaran más que la apariencia, donde las voces pudieran escucharse sin juicio, y donde la honestidad emocional coexistiera con la tradición. Reconoció que aún no había logrado todo, pero su admisión era en sí misma un paso, un puente hacia la reparación, la comprensión y la lenta recuperación del calor familiar. Mientras las cámaras capturaban su confesión, Eduardo se permitió un momento para respirar, para sentir que el peso de décadas se aligeraba apenas un poco. Sophie le apretó suavemente la mano. El estudio permanecía en silencio a su alrededor. Sus palabras resonaron y trascendieron las paredes, llegando a los espectadores, que jamás imaginaron ver a un miembro de la realeza tan vulnerable y sincero. La entrevista concluyó, pero la confesión de Eduardo permaneció en el aire. Fue un punto de inflexión no solo para él, sino también para la percepción de la monarquía. La nación había visto a un príncipe desnudo de pretensiones, enfrentando abiertamente el arrepentimiento, el anhelo y la esperanza. Demostró que la vulnerabilidad no es debilidad, que la imperfección puede coexistir con el deber, y que la humanidad importa tanto como la tradición. Para Eduardo, era el inicio de un nuevo capítulo, un momento de claridad y responsabilidad que definiría su camino, y quizás con el tiempo, influiría en la familia que se había prometido proteger. En ese silencio, después de que las cámaras dejaran de grabar, sintió un cambio sutil. La confesión no había solucionado todas las fracturas, ni sanado todas las viejas heridas, pero había abierto un espacio para la verdad, el diálogo y la conexión. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, y que la tormenta familiar seguía rugiendo tras las puertas del palacio. Sin embargo, por primera vez en décadas, había hablado, y el peso en su mente había comenzado a levantarse.